En aquella época era la Santa Inquisición quien dictaba la sentencia de nuestras almas. Si eras bueno o malo, ellos eran quienes resolvían estos asuntos. Pero como todo veredicto lanzado por los hombres, está abierto a errores. Manuela era una mujer bonita y joven, viuda, heredera de grandes extensiones de tierra, muy fértiles. Juan era la voz cantante de la Santa Inquisición en aquel recóndito lugar y, aunque no era estudiado ni sacerdote, en él recaía la responsabilidad de dictar la última palabra en casos de brujería o pactos con el diablo. Fue para Manuela un infortunio que Juan se enamorara de ella perdidamente. Y Juan contó con la mala suerte de que Manuela no le correspondiera este amor. Así pasaron los días, él cortejándola y ella educadamente rechazándolo. Pero un día él se cansó y le dijo que si no aceptaba sus requerimientos se arrepentiría de por vida. Manuela no hizo mucho caso de estas palabras y le respondió que si las cosas eran de ese tamaño, hasta la propia amistad terminaba ahí, y que, por favor, no le diera ni el saludo, para no tener que dejarlo con la boca abierta. Juan se retiró abatido, pero con su corazón lleno de odio. Unas semanas después, 2 agentes de la Inquisición llegaron a casa de Manuela. Al parecer, la estaban investigando. Querían indagar algunos asuntos por los que estaba siendo culpada. Alguien había hecho una denuncia por brujería. La mujer no se mostró preocupada, pues la conciencia limpia es la mejor defensa que puede tener cualquier persona. O al menos, eso era lo que ella pensaba. Sentado en el estrado, Juan le preguntó a Manuela con una sonrisa malévola: ¿Es usted una bruja, doña Manuela? No lo soy, respondió la mujer. ¿Es verdad o mentira que el 14 de julio usted salió pasadas las 8 de la noche a recoger hierbas a unos 300 metros de su casa? No lo recuerdo bien, pero sí hubo una tarde en que salí a esas horas de mi casa. ¿Es verdad o mentira que ese mismo día usted permaneció despierta hasta casi el amanecer? Sí, es verdad. ¿Por qué asegura ante esta corte que no practica la brujería, si tenemos comprobados los actos realizados esa noche? Yo no estaba haciendo ninguna brujería. ¡Cállate, pecadora! Ya has confesado lo que necesitábamos oír. Juan inmediatamente dio la orden para que Manuela fuera llevada a un calabozo, donde estaría por tiempo indefinido a pan y agua mientras se arrepentía de su maldad. Fue acusada de muchos otros delitos, entre ellos que le había pedido a una vecina que, cuando la cerda tuviera su parto, le guardara el cochinito más grande que aparentemente lo usaría para un caso especial. Y fue esta una prueba contundente para la acusación. Juan cada 3 días la interrogó por un mes seguido. Cuando ella no confesó que era una bruja, entonces empezó la tortura. Esto duró otro mes. Pero la mujer, sabiéndose inocente, nunca confesó ser una bruja. Por el contrario, lo negó y lo reafirmó poniendo a Dios como testigo. Una noche, estaba en su celda, maltratada, delgada, apestosa y casi desnuda, cuando llegó Juan entre las sombras, oculto como un vil delincuente. Le habló en susurros. Le propuso que se declarara culpable y él buscaría la forma de salvarla de la muerte. Si aceptaba, él la llevaría a su casa como sirvienta, pero entre paredes la acogería como su esposa. Manuela lo pensó unos segundos y entonces le dijo que jamás, que prefería entregarle el alma al diablo antes que ser su esposa. Juan cambió la expresión amable de su rostro por una de orgullo y crueldad, diciendo: «Te odio,
Maldita mujer, te odio. Luego se retiró sin decir nada más. Al día siguiente, Manuela fue condenada a la hoguera por brujería. Nadie sabe decir qué fue lo que pasó esa última noche en la celda de Manuela antes de llevar a cabo el veredicto. Solo podemos decir que, cuando fue llevada al lugar indicado para su muerte, ya no parecía la misma Manuela de antes. Esta vez, llevaba la frente en alto. Se veía feliz y altiva. Y aunque en andrajos, estaba más bella que nunca. Se leyó la sentencia. Se dejaría arder hasta que perdiera su último aliento de vida. Antes de encender fuego, Juan le dijo que si confesaba el crimen, su muerte sería rápida. Ella lo miró y sonrió con malicia. Él, viendo esta actitud, le preguntó si tenía algo que decir antes de morir. Y ella respondió: «Lo pagarás, Juan. En esta vida y en la otra, también lo pagarás». Aquellas palabras no fueron simples. De algún modo, resonaron de manera especial en la mente y el espíritu de Juan, quien extrañamente sintió un miedo como nunca antes, como si una maldición hubiese caído sobre él. Entonces la vio. Estaba más bella que nunca y supo que nunca amaría a nadie como a ella. Se llevó a cabo el acto macabro. Todos los asistentes quedaron sorprendidos. Aquella mujer no dio una sola muestra de dolor. Por el contrario, murió con una sonrisa en los labios. 2 días después, durante la noche, la comunidad comenzó a escuchar unos gritos desgarradores, como si le estuviesen quitando la piel a alguien vivo. Era Juan, quien corría por la vía principal gritando: «¡Ah! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me quemo!». Pero quienes lo vieron dicen que no había fuego alguno en él. Corrió durante varios kilómetros hasta que cayó muerto. Nadie supo explicar lo sucedido, pero dicen que se quemó de adentro hacia afuera. Su entierro se llevó con toda la pompa que se le debe a un miembro de la Santa Inquisición. Manuela nunca tuvo oportunidad de confesar que, el día que salió durante la noche por las hierbas, había sido debido a un cólico menstrual que la mantenía incómoda y no la dejaba dormir. Lo del pequeño cerdito era precisamente para matarlo en el cumpleaños de Juan, cuando eran amigos. De esto ya hace muchos años, y la Inquisición se disolvió. Pero aún hoy en día los habitantes de aquel pequeño pueblo dicen que en las noches se escuchan los gritos desgarradores de Juan, gritando que se quema, corriendo por todo el pueblo, pidiendo ayuda con lamentos que te hacen enfriar hasta los huesos. Yo soy el documentalista. Y esto fue Fuego Eterno, la maldición de la bruja.